Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el quinto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomás. Recuerda que la consigna de esta semana es Soy solidario cuando ayudo a mis padres. En esta ocasión vamos a seguir conversando sobre las rebeliones indígenas que se dieron en el Perú en el siglo XVIII, porque ya hemos hablado nosotros sobre la rebelión de Juan Santos Atahualpa en la Selva Central. En esta ocasión vamos a hablar de José Gabriel Condorcanqui, también conocido como Túpac Amaru II. Y si no sabes quién es Túpac Amaru I, pues déjame decirte que fue el último inca de Vilcabamba que al ser capturado fue desmembrado y cada parte de su cuerpo fue enterrado en diferentes lugares. A raíz de eso surgió un mito, el mito del Incarri, que decía que con el paso de los años estas partes del cuerpo se van a volver a juntar y el Inca renacerá. José Gabriel Condorcanqui es descendiente de Túpac Amaru I y va a aprovechar este mito para denominarse Túpac Amaru II, quien combatió heroicamente junto a su aguerrida esposa Micaela Bastidas. Esto ocurrió entre los años 1780 y 1782, iniciando esta rebelión en el Cusco. Veamos dónde se localizaba esta zona del Cusco y su lugar de influencia. Acá se encuentra el Cusco en el Perú. Toda esta zona en rosado es la zona de influencia que llegó a tener la rebelión de Túpac Amaru II. ¿Por qué? Porque Túpac Amaru II era cacique. ¿Qué es un cacique? O también llamado curaca. El cacique o curaca era el protector de un grupo de indígenas. Y este cacique pues era paternalista. En este caso, José Gabriel Condorcanqui va a ser cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca, en esta zona del Cusco. Además, era arriero. Eso quiere decir que tenía un conjunto de mulas con las cuales él comercializaba, porque también era comerciante. Es decir, sus mulas le servían para vender sus productos, como por ejemplo aguardientes u otras bebidas o tejidos. Y él comercializaba en la zona del Cusco a las principales autoridades, a los corregidores, él vendía productos, cruzaba la frontera, en este caso aún no hay frontera, todo era el virreinato del Perú, él comercializaba tranquilamente, tenía dinero y su vida era tranquila. Al ser cacique, él era un cacique paternalista, cuidaba muy bien de sus indígenas. Si el indígena requería algo, Túpac Amaru se lo daba. Si el indígena estaba pasando hambre, José Gabriel Condorcanqui solucionaba ese problema porque tenía dinero, le iba bien en su comercio, en su negocio. El problema va a surgir cuando se instauran las reformas borbónicas en el Perú. Al instaurarse las reformas borbónicas en el Perú, se crea un nuevo virreinato y para eso retrocedemos al mapita. Se crea el virreinato del Río de la Plata, con lo cual para ir del Perú, del virreinato del Perú al virreinato del Río de la Plata, al cruzar esa frontera hay que pagar un impuesto y ese impuesto es muy elevado, ya no le conviene al comerciante pagar ese impuesto y José Gabriel Condorcanqui es un comerciante. Además, con estas reformas borbónicas se sube también los impuestos internos, impuesto a la compra y venta de bienes, él tiene que pagar ahora más, eso perjudica su economía. Las reformas borbónicas suben el impuesto a los indígenas, el tributo indígena. Si antes el indígena pagaba, por ejemplo, 10 pesos, ahora tiene que pagar 15. Pero el indígena a la justa gana 9 pesos. La diferencia lo pagaba José Gabriel Condorcanqui, que era cacique. Y como era un cacique paternalista, muy amable, él lo pagaba tranquilamente. Pero ahora se le ha subido el impuesto al indígena. Y como el indígena no tiene dinero, él tiene que pagarlo. Pero él tampoco tiene mucho dinero porque ahora tiene que pagar más impuestos con las reformas borbónicas. Ahí empieza el problema que principalmente es económico. Aparte de eso, podemos mencionar recién el abuso de los corregidores contra los indígenas, razón por la cual los indígenas apoyan a José Gabriel Condorcanqui, y la explotación que se hacía en los obrajes.
de manera inescrupulosa contra los indígenas en la fabricación de textiles. Entonces es por estas razones que los indígenas apoyan esta rebelión, pero es por esta razón, las reformas borbónicas, que él inicia todo un proceso de revuelta, porque se ve afectado económicamente. Ya no es rentable vivir como cacique para él. Por lo tanto, lo que hace es ajusticiar al corregidor Antonio de Arriaga, corregidor de la zona de Tinta, donde él se encontraba, donde él vivía, y prácticamente lo matan a Antonio de Arriaga. Eso genera una incomodidad para los españoles, para para el virreinato español, que va a ir en contra de José Gabriel Condorcanqui. Por lo tanto, inician las acciones bélicas, es decir, las batallas. Una de las primeras batallas es la batalla de Sangarará, en la cual Túpac Amaru obtiene una victoria contundente. Luego de esto, José Gabriel Condorcanqui, con la ayuda de su esposa, intenta tomar el Cusco, pero no tiene éxito. Esto debido a que la decisión la toma Túpac Amaru y no Micaela Bastidas, porque la ideóloga detrás de todo esto era Micaela Bastidas, era muy buena estratega, mientras que Túpac Amaru era más el líder al que todos seguían, ¿no? Para que todos los indígenas lo sigan. Por lo tanto, al fracasar la toma de Cusco, esa derrota lo desmorona anímicamente y en la batalla de Chicacupe va a ser derrotado. Más adelante va a ser capturado, lo llevan a la plaza de armas del Cusco, donde va a ser torturado y ejecutado. Acá surge una leyenda que se ha hecho incluso un poema al respecto. Alejandro Romualdo ha escrito un poema sobre cómo los españoles lo torturan jalándolo con 4 caballos de cada una de sus extremidades, y el cuerpo de Túpac Amaru no se destrozaba, seguía intacto. Esto se hizo en la plaza del Cusco en presencia de todos los ciudadanos, venían alrededor a ver, y para ellos era un acontecimiento pues normal. De esa manera se castigaba en esa época a todos los que tenían actos de rebeldía, actos de rebelión contra la corona española. Y como no había televisión, no había internet, para ellos era normal este tipo de castigos y salían a divertirse un rato. Pero inconscientemente están aprendiendo que no pueden rebelarse, porque si alguien más hace lo que estaba haciendo Túpac Amaru, rebelarse contra los españoles, va a sufrir este castigo. Al no poder desmembrarlo, va a ser ejecutado junto a su esposa y sus hijos. Esto por orden del virrey Agustín de Jáuregui, cuando gobernaba en España el rey Carlos III, quien aplica estas reformas borbónicas. Veamos qué consecuencias trajo esta rebelión de Túpac Amaru, porque sí, cambió relativamente el modo en el que se vivía. Por ejemplo, se anula el reparto mercantil, esa venta de recursos inútiles que se le daba al indígena y se le obligaba a comprar. Se prohíbe hablar el quechua, pero que hasta hoy no ha tenido ese impacto, porque la gente aún habla quechua y muy orgulloso debe sentirse de hablar quechua. Se prohíbe leer los comentarios reales de los incas, porque decían que exaltaban mucho cómo fueron los incas, y probablemente al leer este libro tú ibas a querer expulsar a los españoles y vivir como vivían los incas. Entonces se prohíbe que lean este libro. Se crean ahora intendencias en reemplazo de los corregimientos, porque los corregidores son muy abusivos. Ya no son 50 y tantos corregidores, sino solamente 8 intendencias. Además, se crea la audiencia del Cusco. Una audiencia es una oficina que se encarga de administrar justicia, y la principal estaba en Lima. Entonces Túpac Amaru, para todos sus reclamos, tenía que venir hasta Lima. En esta ocasión se va a crear después, a raíz de esta rebelión, una audiencia en el Cusco. Y poco a poco se van eliminando los privilegios de caciques, y se va eliminando este cargo de cacique, que ya no existe en la actualidad. Veamos nuestra autoevaluación. La primera pregunta te dice: ¿en qué lugar del Perú inició la rebelión de José Gabriel Condorcanqui?
¿Será en el Cusco, en la Selva Central o en Lima? Si dijiste Cusco, está muy bien, porque en la Selva Central fue Juan Santos Atahualpa y en Lima pues no hubo esta rebelión porque Lima era el centro del virreinato. Es imposible hacer una rebelión en Lima porque aquí vive el virrey, aquí en Lima están las principales autoridades y acá en Lima hay un gran ejército. En la siguiente pregunta, respondamos ¿cómo se llamaba la esposa de Túpac Amaru II? María Parado de Bellido, Antonia Moreno o Micaela Bastidas. María Parado de Bellido fue una heroína de la época de la independencia, más adelante. Antonia Moreno es la esposa de Andrés Avelino Cáceres, pero Micaela Bastidas sí es la esposa de Túpac Amaru II. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Con ayuda de tus papás, tus hermanos, en familia, resuelve las siguientes preguntas. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.